Hasta el último suspiro se vive la campaña presidencial en Estados Unidos porque ambos candidatos saben que el último esfuerzo puede significarles el último voto que necesitan para ganar esta batalla electoral. Lo decíamos al comienzo, 78 millones de estadounidenses ya votaron de manera anticipada, que se estima sea prácticamente la mitad de quienes lo hagan en definitiva. En Miami, Soledad Oneto; en Washington, José María del Pino; y en el estudio, Libardo Buitrago. Antes de ir a Estados Unidos, Libardo, un concepto para empezar este análisis. Buenas noches. Mañana Estados Unidos elige qué tipo de sociedad, qué tipo de liderazgo y qué tipo de principios y valores van a regir los próximos años desde la Casa Blanca. Soledad Oneto, contigo partimos en esta cobertura especial de Tele 13 con nuestros equipos desplegados allá en Estados Unidos. Buenas noches. ¿Cómo estás, Ramón? Libardo, qué gusto saludarlos. Muchísimas gracias también por esa presentación y a todos los televidentes, por supuesto, que nos acompañan en esta oportunidad. Los saludo desde Miami, desde la icónica Ocean Drive, cuando ya se viven las horas decisivas, los momentos previos. Ya no queda nada, no resta nada para lo que decía Libardo. Las elecciones más decisivas e importantes de las últimas décadas aquí en Estados Unidos. Ha llegado y hasta pronto entonces, este martes 5 de noviembre, fecha en que son las elecciones no solo de presidente, sino también de vicepresidente en esta nación. Solo con el ánimo de simplificar todo lo que hemos reporteado hoy, para algunos esto se trata de una elección entre un expresidente que fue declarado culpable por la justicia de este país por delitos federales versus una mujer que ejerció como fiscal de California. En la vereda opuesta, esta se trata de una competencia entre un hombre capaz de imponer la autoridad que necesita este país para mantener las reglas en orden para que el país funcione, para que el país progrese y se vigorice la economía, y una mujer que no tiene la autoridad suficiente para hacer eso, solo con el ánimo de explicar la polarización o las visiones que se viven hoy día en Estados Unidos. Hablemos de Donald Trump y de sus últimas actividades. Realizó 4 meetings o reuniones con sus adherentes en 3 estados distintos. La verdad es que la agenda de ambos candidatos ha sido absolutamente imparable. Y como es tradición, no ha guardado adjetivos ni referencias para quién es su rival, Kamala Harris. Hoy, de hecho, decidió despedirla y lo hizo de esta forma. You're going to say you've done a terrible job, you're grossly incompetent, we're not going to take it anymore. Kamala, you're fired, get the hell out. Get the hell out of here. You're out of here. Get out of here. Tal como ustedes apreciaban, allí podían escuchar al candidato Donald Trump decide despedir a Kamala Harris. Ya les decía, no se ha guardado ningún adjetivo, ¿no?, en esta contienda electoral. Lo que ustedes están viendo en pantalla ahora son electores de Donald Trump que decidieron vestirse de basura. Todo esto a propósito de la polémica que se generó, dado que un humorista en uno de sus meetings, en uno de los meetings de Donald Trump, habló de esta isla flotante de basura refiriéndose a Puerto Rico, lo que ya ustedes entienden lo que ha provocado no solo entre Puerto Rico, sino también entre la comunidad latina en esta zona. Y es por eso que le contestó el presidente Joe Biden, quien le dijo aquí la única basura son los electores de Donald Trump, que tampoco estuvo muy acertado, ¿no?, en sus palabras. Se ha alargado y a ver, tal como lo pueden apreciar acá. Así es que a mí me serviría esa bolsa de basura que se pusieron los electores de Donald Trump para quejarse, ¿no?, por los dichos de Joe Biden. Así la carrera. Mañana Donald Trump vota entre las 9 y las 11 de la mañana aquí en Miami, en Palm Beach. Tele 13 siguiendo el pulso entonces de esta elección. Nos vamos a Washington. José María del Pino, tenemos en pantalla también. Cuéntanos tu visión de cómo son estas horas decisivas. Ramón, Libardo, Sole querida, gracias por ese pase gol desde Miami. Cobertura en equipo extensa de Canal 13. Hemos seguido hoy la ruta de Kamala Harris, que debo decirle, he podido conversar con miembros de su campaña y me dicen, llegamos en momentum, llegamos nosotros con la racha al día de la elección. Y dicen ellos, quien tiene la racha el fin de semana previo a la elección, extiende esa racha hacia la elección. Hay mucho optimismo, sobre todo por lo que son datos que están llegando de estados como Carolina del Norte, de Georgia, que estaban con fuertes tendencias a Donald Trump, y ahora los demócratas dicen, quizás por ahí también los ganamos, quizás por ahí ampliamos el triunfo que esperamos tener. Pero hoy Kamala Harris llegó al estado que es la madre de todas las batallas, el estado de Pensilvania, donde viven 500.000 de puertorriqueños, y en minutos saldrá al escenario junto a Ricky Martin para realizar su cierre de campaña. Un cierre de campaña que va a ser transmitido en las capitales de los 7 estados bisagra.
Lady Gaga, Katy Perry y una serie de cantantes están en cada uno de esos mitines donde se han reunido al menos 10.000, 15.000 personas en cada uno de ellos. El discurso de Kamala Harris será transmitido a esos lugares. Y durante el día en Pensilvania distintas actividades, pero sobre todo centrada en la mujer. Si Kamala Harris gana esta elección va a ser por las mujeres. Miren lo que dijo en Pensilvania. As we are getting out the vote, as we are canvassing, let's be intentional about building community, about building coalitions, about reminding people we all have so much more in common than what separates us. Es importante decir, insisto en el concepto, hace 2 semanas yo había podido reportear con el equipo de los demócratas y me decían, esto está complicado. La verdad es que en las últimas horas veo caras bastante más alegres, con probabilidades, modelos probabilísticos como el de Nate Silver, el de 538 o el de Split Ticket, que dicen que esto es tirar una moneda, cara o sello. 50% de probabilidad para Kamala Harris, 50% para Donald Trump. Pero es verdad, en las encuestas, los votantes que se han decidido la última semana y las últimas 48 horas tienen una inclinación de cerca de 60% a favor de Kamala Harris contra 40% de Donald Trump. Eso alimenta el optimismo del Partido Demócrata de cara al día D, donde se esperan voten 75 millones más de estadounidenses, y nosotros desde temprano estaremos, sin duda alguna, Ramón Sole Libardo, en los locales de votación. Claro que sí. Otros 75 millones aproximadamente, o quizá más, que vendría siendo quizá el 45% del total de los votantes, ya lo hicieron de manera anticipada, por correo o de manera presencial, pero anticipadamente. Eso es lo que se ha vivido en estas últimas horas. Solo quedan horas para que inicie en Estados Unidos un día histórico. Este martes 5 de noviembre se pone fin a la reñida carrera por la Casa Blanca entre Kamala Harris y Donald Trump. Unas elecciones que finalizan mañana en el denominado Super Martes. Unos comicios que como tal iniciaron semanas atrás y 75 millones de ciudadanos han optado por votar de forma anticipada. Un número sin precedentes. El voto por correo se ha masificado en las últimas décadas. Inicialmente comenzó para poder apoyar a los soldados que estaban desplegados fuera del país. Cada estado aplica reglas diferentes, pero en general quienes opten por esta modalidad pueden ir a los centros habilitados a ejercer su voto adelantado o pedirlo por correo. La papeleta llega hasta su domicilio para posteriormente depositarlos en locales de votación o enviarlos por correo. Por esta última optó la candidata demócrata Kamala Harris. My ballot is on its way to California and I'm going to trust the system that it will arrive there. El actual presidente Joe Biden también optó por el voto adelantado. El pasado 28 de octubre llegó hasta este centro electoral en su estado de origen, Delaware. Las más de 75 millones de personas que han votado en el país desde septiembre hasta este domingo representan el 48% del número total de votos emitidos en las elecciones presidenciales de 2020, lo que refleja un estallido a nivel país del voto anticipado. La pandemia de 2020 incrementó este sistema. Esto permite que los individuos tomen decisiones mucho tiempo antes, en algunos casos 45 días antes del día de la elección. El voto adelantado es clave en estados como Georgia, uno de los 7 estados bisagra considerados decisivos en el resultado de las elecciones. Hasta la fecha, más de 4 millones de ciudadanos ya han ejercido su derecho cívico, representando casi el 80% de la participación total que se registró en 2020. I feel like it's important that we early vote because it shows that we are here, we are wanting to get our voices out there. I'm 79 years old and it's the first time I've ever voted in a presidential election. La alta participación previa al Super Martes también se consolida en otros estados. Tele 13 fue testigo en Miami del último día en el estado de Florida para ejercer el voto anticipado. Momento clave también para decenas de postulantes a cargos locales. Estamos aquí promoviendo los candidatos, las guías de Doral para votar. El día de las elecciones en Estados Unidos se convierte en la cúspide de semanas de votación. Este Super Martes los centros recibirán al resto del electorado
entre ellos al republicano Donald Trump, quien se espera emita su voto en Palm Beach, Florida. Mañana en la transmisión especial que hagamos, nuestras gráficas virtuales estarán a disposición de ustedes también para mayor comprensión. Y una de ellas es lo que van a ver ustedes aquí en pantalla, que es el mapa electoral de los Estados Unidos con todos sus estados. De blanco ahora, pero mañana comienzan a teñirse de rojo o de azul. Si el voto es republicano o demócrata. De azul, por ejemplo, de esa manera, o de rojo, cuando sea un estado que vaya ganando los republicanos, que precisamente ese colorido y esa distribución, Libardo, es la actualmente, porque así quedó el mapa electoral el 2020. Dando una sorpresa en esa oportunidad porque el presidente Joe Biden ganó en Pensilvania y ganó en Georgia. Georgia era el estado más seguro que tenía Donald Trump. Ahora bien, se llaman estados claves en particular porque estos han decidido la elección entre Donald Trump y Hillary Clinton. La decidió entre Biden y Trump y vamos a ver mañana por qué la decide. Lo amarillo son los estados claves que tienen particularidad de votantes. Por ejemplo, Carolina del Norte vota las mujeres rurales. Ellas van a decidir quién va a ser el presidente de los Estados Unidos. En Pensilvania votan mucho los trabajadores allí. En Nevada, por ejemplo, van a votar los trabajadores de los servicios. Recordemos aquí, sorpresas han habido. Pensilvania la ganó Trump frente a Hillary Clinton, la perdió con Joe Biden. Arizona la perdió Trump contra Joe Biden. Entonces, por eso es que los analistas y los expertos toman con mucho cuidado las encuestas en atención a los cambios que han habido. Por lo pronto, la madre de todas las batallas es ganar Pensilvania. Quien gane Pensilvania, gane Georgia y gane Carolina del Norte, suma más de los 270 votos para ser presidente de los Estados Unidos. Esa es la clave. En una elección que es indirecta y lo hemos señalado, por lo tanto, aquí alguien puede tener, como ha ocurrido en el pasado con Hillary Clinton, tener la votación general, pero lo que importa son el colegio electoral. Y aquí se despliega la gráfica precisamente para mostrarle cómo mañana le vamos a estar mostrando cómo va esa carrera de los grandes electores. Lo tenemos allí en 269-269, que podría ser un empate, pero ¿podría darse una situación así? Matemáticamente es probable. La probabilidad es de un 5 a un 10%, no es más que eso. Lo que dicen las encuestas es que cualquiera de los dos, Donald Trump o Kamala Harris, puede ganar la elección de los Estados Unidos, siempre y cuando se embolsen Pensilvania y un estado grande, o Carolina del Norte, o se lleven también, en este caso, Wisconsin o Michigan. Perfecto. Mañana una cobertura completa y se va a desplegar también en el día de mañana esto que ustedes están viendo por sobre nuestras cabezas y en el estudio central. Explícalo, porque esta es la barra y también los registros que vamos a tener en los costados, cómo va a ir la votación en cada uno de los estados claves. Y arriba, Libardo, la barra blanca superior va a ir expresando cómo van en número de delegados los dos candidatos. En la medida que vayan avanzando, la barra se va moviendo hasta que llegue aquel momento en donde alguien alcance los 270 votos y se convierta en el próximo presidente de los Estados Unidos o la presidenta de los Estados Unidos. Cobertura completa, por supuesto, con el análisis de Libardo aquí y con Sole y con José María en Estados Unidos. Por lo tanto, mañana comenzamos y hasta que tengamos resultados, evidentemente, transmisión en extenso de los equipos de Tele 13. José María, Sole, nos vemos. Este martes 5 de noviembre, no te pierdas ningún detalle de las elecciones presidenciales 2024 en Estados Unidos. Kamala Harris versus Donald Trump. Sigue la completa cobertura de T13 en vivo desde las 17 horas. Desde Estados Unidos, Soledad Oneto y José María del Pino contarán todos los detalles de una definición trascendental. Y desde Santiago, Ramón Ulloa e Iván Valenzuela, junto a Libardo Buitrago, con todo el análisis y las repercusiones de una contienda histórica. Elecciones presidenciales Estados Unidos 2024, este martes 5 de noviembre, desde las 17 horas, por T13 en vivo.